controlado por bandas criminales, pues bueno, parece que está siendo realidad, Alexei. En Matamoros hubo un secuestro y el asesinato de 2 ciudadanos norteamericanos, y resulta que quienes entregaron a los responsables fueron los criminales. Y entonces, y apenas dan a conocer que asesinaron al Chueco, nadie sabe quién lo asesinó, como el responsable de los asesinatos de sacerdotes jesuitas allá en Chihuahua. ¿Ante qué estamos, Alexei? Alberto, muy buenas tardes. Definitivamente estamos ante una encrucijada donde el crimen organizado se ha vuelto señor de horca y cuchillo, donde él mismo, el crimen organizado, hace justicia para las personas que sienten que han ofendido al Estado mexicano, en lugar de que sea el Estado mexicano quienes las aprenda y las lleve a la justicia. Las declaraciones del general Van Herk, donde hablaba del 30% del territorio nacional cooptado o controlado por el crimen organizado, y que repite el secretario de Estado Antony Blinken, pues viene a ser un reflejo de la perspectiva que tienen los norteamericanos de qué es lo que está sucediendo en México. Definitivamente los hechos que tú mencionas pues tampoco ayudan mucho a la narrativa de este lado de la frontera, ¿verdad? Exactamente. Le damos la bienvenida al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Maestro Clemente, parece que estamos cada vez más cerca de confirmar esa información, que son informaciones, declaraciones, muchas con dosis política, pero muchas con dosis de razón, maestro Clemente. ¿Cómo ves tú, el 30% del territorio mexicano será controlado por bandas criminales? Estimado, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Saber si es 30, 25 o 40%, al final del día son estimaciones que se tienen que comprobar y verificar. Lo que sí sabemos la mayoría de la población es que hay muchas regiones del país en las cuales es impensable transitar en carretera al caer el sol. Así que muchas regiones, particularmente serranas de México, regiones de Guerrero, de Michoacán, del Triángulo Dorado, de la parte sur del Estado de México, una vez que el sol cae, el atardecer, ninguna persona racional cruza esos caminos. Y eso es una realidad. Un ejemplo de qué tanto está controlada el país en algunas regiones por las organizaciones criminales es, por ejemplo, si plataformas digitales tienen fotografías de los caminos. Y ya hemos visto que en muchos lugares en donde ha habido ejecuciones sumarias por parte de organizaciones delictivas, no hay imágenes de las carreteras o de los lugares en donde los grupos criminales de distintas facciones controlan totalmente dichas poblaciones. Así que, más allá de hablar de un porcentaje, vivimos en una realidad en la cual la mayoría de la población restringimos nuestra movilidad por razones de seguridad en muchos rincones del país. Y es que, ¿cómo pudiéramos interpretar, Alexei, las palabras de Irving Barrios Mójica cuando hay un secuestro de 4 ciudadanos norteamericanos en una balacera que se hace en Tamaulipas? 2 de ellos están muertos. Y después los criminales entregan a 5 presuntos responsables, dejan una cartulina y entonces Irving Barrios dice, no, pues sí son ellos, y entonces los vinculan a proceso. O sea, ¿la justicia la están haciendo también las bandas criminales? Yo creo que esa es la parte más preocupante, Alberto. Estamos hablando de que las bandas criminales, los grupos y carteles que operan en México, ahora piensan que ellos pueden hacer justicia por su propia mano, que ellos agarran y lo que ellos consideran una transgresión a sus normas o a las normas que ellos consideren apropiadas, pues presentan a los presuntos culpables, ya sea vivos o en el caso anterior muerto, y con eso decían por ahí, muerto el perro se acaba la rabia. Definitivamente, cuando estamos ante una situación como esta, pensamos que para estas organizaciones no hay un sentido de justicia. Ellos sienten que con los índices de impunidad que hay en el país, con esto se acaba la presión que
que se ha ejercido sobre ellos y que definitivamente ya no van a tener que seguir temiendo por la persecución norteamericana. Otro caso, y ese muy reciente, maestro Clemente Romero, antes de que nos vayamos a la pausa, es el asunto de José Noriel Portillo, alias El Chueco, que apareció muerto en un lugar y entonces dijeron, pues bueno, ya vamos a confirmar si es El Chueco. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, pues ya dan por hecho de que se hubo justicia, pero dicen los grupos jesuitas que así no lo pueden permitir. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice la Compañía de Jesús. No podemos hablar de justicia cuando aparece un presunto delincuente asesinado. Recordemos que en México los homicidios, las penas privativas de vida están muy limitadas, muy acotadas, y la legislación penal las ha eliminado desde hace décadas, aún no en la Constitución. Así que las ejecuciones extrajudiciales es justicia por mano propia, y jamás podríamos hablar que un presunto delincuente que aparezca muerto sea impartición de justicia. ¿Qué necesitamos como país? Pues necesitamos instituciones de seguridad y de procuración de justicia que funcionen, que sean capaces de investigar delitos, perseguir presuntos delincuentes, presentarlos ante los juzgados y sancionarlos acorde a la legislación vigente. Y eso, lamentablemente, es lo que no hemos podido realizar en el país, porque regularmente lo que falta es voluntad política, porque la clase política está acostumbrada a tener el poder, pero no les preocupan las instituciones hasta que dejan de estar en sus cargos. Y eso es una tragedia social. Sí. ¿Por qué digo que es una tragedia? Porque todas las personas que tienen algún cargo de poder tienen que ser sensibles y conscientes que ellos mismos pueden ser personas perseguidas, sancionadas y encarceladas. Y no es lo mismo estar en una cárcel en Tamaulipas que una cárcel de Guanajuato o en una cárcel de Noruega o de Dinamarca tan popular en los últimos años. Exacto. Todas las personas, cuando diseñan instituciones, tienen que ser conscientes que ellas mismas pueden ser usuarias, ya sea por la comisión de un delito de manera deliberada o no. Y lo que todos aspiramos cuando tengamos, esperemos no tener un conflicto con la justicia, es que nuestros procesos sean justos, sean transparentes y que nos podamos defender de manera adecuada. Y eso no está en el radar de la clase política ni de los grupos de poder en México. Desafortunadamente, estamos acostumbrados a administrar la justicia acorde a las vendetas políticas que trienio o sexenio están pasando. Qué terrible. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema, particularmente estos dos casos, y empezar a tratar de hacer un atlas de las zonas donde es más que evidente que gobiernan las bandas del crimen organizado. Regresamos en 2 minutos. Ayer la comunidad, la Compañía de Jesús, emitió un comunicado, una postura fuerte, donde dice que de ninguna manera puede manifestarse como un triunfo de la justicia el que hayan encontrado a este personaje, el Chueco, asesinado, y que por el contrario implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no tienen control territorial. Alexei cometió su crimen en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, apareció muerto en Sinaloa. ¿Qué está pasando? Yo coincido con la declaración de la Compañía de Jesús. Yo te diría que desde que se cometió el crimen hasta ayer que apareció el cadáver de esta persona, definitivamente estábamos hablando de un Estado que no puede garantizar la expedición de justicia, a pesar de que se supone que tiene el monopolio de uso de la violencia. Estamos hablando de meses que grupos de operaciones especiales del ejército mexicano estuvieron persiguiendo aparentemente a esta persona, le estaban siguiendo los pasos, se estaba intentando ejercer sobre él todo el peso de la ley y sin embargo no lo habían logrado. Esta incapacidad
de nuestros organismos de seguridad, de proporcionar esta ansiada paz que todos queremos, se ve reflejada en este caso. Desafortunadamente, tuvo que morir un jesuita, una persona inocente, para que el Estado mexicano ejerciera o intentara ejercer la potestad sobre el territorio nacional. No lo ha logrado, como no lo vimos evidenciado también en el caso de Matamoros. Entonces, yo coincido con ellos, no es que sea un fracaso, el fracaso ya está evidenciado. No somos capaces como Estado de dar seguridad a la mayoría de los mexicanos. Vamos a escuchar a Javier Ávila, que fue lo dijo de la Compañía de Jesús. Escuchemos lo que dijo. Por supuesto que no hay justicia. La justicia no se hace con balazos, ni tampoco matando a la gente ya se hizo justicia. Estoy convencido, esto no es un triunfo de la justicia, ni es una solución al problema. Es un fracaso. Yo lo digo, y el señor fiscal general del Estado se molestó en un comunicado de prensa que hizo en la mañana, que era mentira lo que yo decía, que no era un fracaso. Yo se lo dije al señor fiscal: si no detienen a este sujeto, van a acabar por aventarles a ustedes el cadáver. Y eso va a ser un fracaso rotundo. Y es que, maestro Clemente, José Noriel Portillo, alias El Chueco, desde junio, cuando ocurrió el crimen de los 2 jesuitas y este guía de turistas allá en la Sierra Tarahumara, se sabía que era el responsable. Y como dice Alexei, pasaron 9 meses y las autoridades no daban con él, y mejor apareció muerto. Maestro Clemente, ¿esto cómo se le puede calificar si no dice aquí el padre jesuita? Esto es un fracaso. Sin duda, Alberto, es un fracaso de las instituciones y del Estado mexicano. Recordemos que la orografía ayuda a cometer ilícitos, y la Sierra Madre Occidental, donde está la Sierra Tarahumara, es una región inhóspita, de difícil acceso, en la cual solamente se puede avanzar e identificar, no solamente con labores de inteligencia y aparatos, ¿no?, sino necesitas mucho apoyo de las personas locales para que te informen y tengan la plena confianza de informar a las autoridades sobre la ubicación de posibles delincuentes, cosa que no se puede construir y pasa de la noche a la mañana, dado el temor fundado de las personas que ahí residen de que los que realmente gobiernan son los líderes criminales, ¿no? Entonces, insisto, necesitas capacidad política para reformar y hacer cumplir las leyes que tenemos en materia de procuración de justicia, y necesitamos también definir si vamos a dedicarle más o mejor presupuesto. Sí. En este sexenio, la prioridad presupuestal en materia de seguridad ha estado en crear la Guardia Nacional. Y hemos visto que la Guardia Nacional no tiene la mayor presencia en los lugares de mayores incidencias delictivos en el país. Hay más elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, por ejemplo, que cuenta con más de 90,000 policías para cuidar a los más de 9 millones de personas que aquí residimos, que en los lugares de mayor incidencia delictiva en México, particularmente en Colima, en Zacatecas, en algunas regiones de Tamaulipas. Sí. Así que mientras los recursos que se destinan en materia de seguridad no se destinan de manera ni eficaz ni eficiente, ni siquiera hablemos de esquemas de procuración de justicia. Simple y sencillamente, en la actual administración federal no han sido parte del discurso público en lo absoluto. Y ya sabemos que los gobiernos locales dependen de un 60 a un 99% del presupuesto público que les destina el gobierno federal. Así que o cambiamos el pacto fiscal, o cambiamos la voluntad política de la clase gobernante, o seguiremos en esta vorágine de deterioro de la vida pública que nos preocupa y preocupa a la opinión pública internacional. Porque, Alexei, en una gira que hizo el presidente de la República a Badiraguato, allá en Sinaloa, fueron reporteros que iban a cubrir el evento y fueron detenidos por un retén de hombres fuertemente armados, pero que eran civiles. Y entonces, como dice el maestro Clemente, en la Sierra Tarahumara también no puede uno circular libremente si no se topa con estos retenes de
civiles armados. Entonces, está confirmado que son dueños de esa zona del país. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con tu respuesta, Alexei, a este cuestionamiento. Regresamos en 2 minutos. Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Por más que se pretenda ser nacionalista y crítico a la injerencia de Estados Unidos hacia nuestra política interna, cuando se ven estos retenes de civiles fuertemente armados, quiere decir que controlan esos territorios, entonces son tierra de nadie del Estado mexicano, es tierra de ellos, ¿no, Alexei? Yo te diría que el ejemplo más claro de esto son los 16 años que Michoacán ha padecido, regiones de Michoacán han padecido bajo el control de organismos de crimen organizado, a veces disfrazados bajo autodefensas, las décadas que comunidades de Guerrero han padecido lo mismo por el tráfico de amapola, incluso algunas colonias de la Ciudad de México, de la propia capital del Estado mexicano, donde la policía definitivamente o no entra o no tiene nada que hacer ahí. Esto es un reflejo de cómo ha permeado a través de estos años, porque también hay que decirlo claramente, esto no es nuevo. Nada más simple y sencillamente esta administración tampoco ha sido capaz de controlar este ataque, porque ahora sí se ha vuelto un ataque de las organizaciones criminales contra las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas de México. Los invito, Alexei, maestro Clemente, a que veamos esta situación que establece Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, durante la administración del presidente Donald Trump, propone que usemos drones para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México. Expuso esto en un artículo allá en The Wall Street Journal, donde justifica que la inacción del presidente López Obrador es evidente y entonces de plano hay que aventar vehículos aéreos sin tripulación sobre las bases del crimen organizado. ¿Qué opinas de esto, maestro Clemente? Sin duda es una posición radical y muy riesgosa que la administración Biden no está dispuesta a tomar, tomando en cuenta que ha buscado la cooperación de la administración del presidente Obrador, particularmente en materia de migración. Nos hemos convertido para muchos opinólogos y para muchos miembros de la derecha en Estados Unidos como el país problema, no como el país aliado ni como el país de la solución. Así que dentro de la baraja tan amplia que puede haber en materia de cooperación, hacer una intervención de esta naturaleza con drones no tripulados al estilo de lo que hemos visto en Irak o en Afganistán hace algunos meses o años, sin duda enrarecería y radicalizaría las posturas en los dos lados de las fronteras, generándose un conflicto mucho más grande del que actualmente tenemos. Es decir, ha habido un escalamiento verbal principalmente, tanto de un lado como del otro, sí, sobre cómo enfrentar los problemas de inseguridad que se sufren en México. Sin embargo, permitir el escalamiento de los mismos, tenemos que ser muy cuidadosos porque podríamos llegar a caminos de no retorno en el cual se enrarecerían no solamente las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que a su vez tendrían un impacto muy sustantivo en las actividades económicas de nuestro país particularmente. Nuestras economías están integradas en muchos sectores y sería impensable un cierre de fronteras que colapsarían muchos sectores del país. Millones de personas en México viven cotidianamente de las remesas que les envían sus familiares. Millones de personas, o tal vez miles, sus trabajos dependen del comercio que se tiene con Estados Unidos. Así que radicalizar posturas puede ayudar a ganar elecciones, puede ayudar a fortalecer las posiciones radicales en los dos lados de la frontera, pero definitivamente esto no va a resolver el problema. Necesitamos más y mejor cooperación con reglas muy claras de ambos lados de la frontera, en la cual nos ayudemos como vecinos y aliados que somos a resolver el conflicto. Y esto, claro, es un proceso que inicia por los jefes de estados de los dos lados de las fronteras.
No podemos, como dicen los refranes, repicar y andar en la procesión. No podemos llamar a alguien amigo y al día siguiente denostarlo y así sucesivamente, porque los virajes verbales tienen impacto y tienen consecuencias. Exacto. Así que, sin duda, cualquier acción que vaya a realizar la administración Biden va a ser muy cuidadosa, pero ojo, tampoco descartemos lo que comentabas que dijo el señor Pompeo, porque si lo dijo es porque más de una persona en Washington lo ha pensado. Y que sucediera alguna situación así, sin duda podría desencadenar impactos negativos en la relación bilateral que en este momento no tendría ningún comparativo histórico. Es más, ni en los últimos 100 años de un proceso de radicalización de posturas, más aún que ahora vivimos integrados económicamente. Cuando Pancho Villa invadió Columbus, pues estábamos México en una guerra civil. Maestro Clemente, no es atacar a la población, es atacar a los narcotraficantes. Y los Estados Unidos están diciendo, utiliza mis herramientas. Se lo han dicho esta semana al gobierno de México, Alexei, de vamos a atacarlos, si se ve que no puedes, yo te ayudo. Y entonces sería por ahí la propuesta de Mike Pompeo, ¿no, Alexei? Pero yo creo que la propuesta de Pompeo no es algo nuevo. Ha estado desde la administración anterior, el propio presidente Donald Trump sugirió en algún momento utilizar precisamente drones y cohetes contra laboratorios de fentanilo. Pero es una posición, número uno, es absurda, número dos, es absolutamente unilateral. Nadie les ha pedido que nos ayuden, no es que lo necesitemos o no, simple y sencillamente nadie se los ha pedido. Es una posición que habla de los 110,000 muertos que tienen aproximadamente cada año en relación al consumo de drogas y opiáceos, 80,000 de ellos comprobados por el uso de fentanilo, pero que también habla de vamos a solucionar el problema de las muertes por drogadicción, atacando a un país vecino, violando su soberanía de un país vecino y no viéndolo como un problema de salud pública y también de leyes que tienen ellos sobre su país. Es un poco lo que nosotros estamos haciendo también aquí en México en relación a el tráfico de armas de los estados, ilegal de armas de los Estados Unidos hacia México, donde nos quejamos de la venta legal de armamento en los Estados Unidos que acaban en México en lugar de endurecer nuestras fronteras para que estas armas no pasen hacia México. Entonces, la resolución 18, que autoriza el uso de la fuerza apropiada para neutralizar organizaciones criminales nacionales, extranjeras o personas afiliadas a ellas sobre territorios que no sean los de los Estados Unidos, le da esta capacidad legal al gobierno de los Estados Unidos. Pero abrir esta capacidad legal también significa que estaríamos esperando el día de mañana bombardeos en las mismas posiciones de zonas peruanas, de zonas colombianas, de zonas brasileñas, ya viéndonos más drásticos, incluso podríamos hablar también de los laboratorios que hay de drogas sintéticas en Canadá, donde definitivamente estaríamos abriendo una puerta para que los Estados Unidos decida unilateralmente qué puede hacer o qué no puede hacer, algo que hacía anteriormente con la famosa certificación que daba la DEA de naciones cooperantes o no cooperantes en relación al tráfico de drogas. Entonces, estamos en una época electoral, como lo dijo Clemente muy acertadamente. Todo esto se enfoca sobre una posición electoral que viene próximamente en los Estados Unidos y también hay que decirlo, de una aparente no acción del parte del gobierno mexicano, donde hechos como los de Laredo, como la matanza de los jesuitas, hay hoy en estos momentos una ciudadana norteamericana secuestrada. También todas estas situaciones para la opinión norteamericana permean mucho y definitivamente van a golpear al presidente Biden durante las próximas elecciones. Entonces lo que podemos esperar es una mayor presión por parte del gobierno norteamericano hacia el mexicano para que
ver más resultados a fin de que ellos puedan suavizar la oposición que están teniendo en este momento con los republicanos. Pero definitivamente yo no lo veo como una solución. Amable o no amable, definitivamente no lo veo como una solución. Yo creo que el Estado mexicano sí tiene las capacidades, con el apoyo de inteligencia norteamericana, de los medios de inteligencia que tienen los norteamericanos, los cuales no los tiene nadie más en el mundo, para poder pelear contra estos grupos criminales. Hace falta mucha cooperación. Deberemos estrechar esta cooperación entre ambos países, entre ambos organismos de justicia y de inteligencia, pero definitivamente no necesitamos y no creo que querramos un ataque de misiles o de drones o grupos de operaciones especiales que trabajen conjuntamente con grupos de operaciones especiales mexicanos capturando a estas organizaciones criminales, porque además hay que recordarlo, esta resolución es única y exclusivamente para los grupos que les interesan a los norteamericanos. No es que con esto se vaya a acabar el problema del narcotráfico o de los cárteles. Esto nada más autorizaría a que los Estados Unidos apoyara para los grupos que ellos consideran importantes o que están dentro de su radar político o legal destruir. Exactamente, pues bueno, sí, y ya como lo decías tú, maestro Clemente, pues es un asunto político y es un asunto que se le ve poca viabilidad, pero pues bueno, ahí están esas zonas que creo que no queda duda de que sí están controladas muchas zonas del país por bandas del crimen organizado. Gracias, maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, por haber estado con nosotros. Lo mismo Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Un gusto, Alberto. Alberto Clemente, gracias. Un gusto, Alexei. Hasta luego. Ahí está la situación, pero veamos la gente.